¿Qué tal? Buen día. En esta clase vamos a dibujar esta pieza para poder entender las herramientas de profile de nuestro software CATIA. Eh, Vamos a dibujarla más que nada para poder entender mejor la representación de las vistas que vimos en sesiones pasadas y de esa manera reforzarlas. Entonces nos vamos a CATIA. Acuérdense que cuando lo abren les aparece el módulo Product por default, entonces lo cerramos aquí y después le damos en Start, Mechanical Design y Part Design. Le ponemos Geometría 1, guión bajo 1. ¿Por qué le cambié el nombre? Porque quería hacerles mención de que siempre que quieran dejar un espacio en algún nombre de un elemento que va a funcionar como CAD, por ejemplo esta pieza, este archivo, es necesario dejarle un guión bajo, porque si no, al momento de que lo corran en alguna simulación o en algún script, les va a detectar como salto de línea o alguna otra cosa que no va a relacionar el elemento que ustedes quieran utilizar con la simulación o la compilación de la información. ¿Ok? Entonces, esto por lo pronto lo vamos a dejar así. Más adelante que ya tengamos más noción de las herramientas lo vamos a explicar. Por lo pronto lo dejamos así y le damos en OK. Entonces notamos en esta geometría que si vamos descomponiendo las vistas, nos podemos imaginar que aquí en la parte inferior, la vista inferior, nos quedaría algo más o menos así. A ver, déjenme abro para dibujar. Nos quedaría algo más o menos así. Allá a mano alzada, no. mm, Nada más para que entiendan más o menos qué vista es la que me estoy imaginando, que es la que está por aquí abajo, por todo este contorno. Ok, entonces al hacer esa vista en Sketch, la puedo extruir estos 10 milímetros y entonces obtengo esta laminita, esta placa de abajo. Después, con el plano perpendicular al que dibujé esta vista de abajo, pues puedo dibujar esta otra vista y después extruirla hasta 40. De aquí a acá son 40, porque como es un diámetro, entendemos que es tangente, entonces de aquí a aquí son 40 y este diámetro también es 40. Entonces le extruimos 40 y obtendríamos la pieza. Comenzamos seleccionando el plano XY y después le damos a Sketch. Ahora sí, ¿dónde nos conviene que esté nuestro centro, nuestro eje de rotación? Si es que la rotáramos en algún momento, pues posiblemente aquí, ¿no? En este punto, en este eje, en la parte de abajo, imagínense la cara de abajo, y el vertical aquí. Entonces, como el vertical también queremos que esté posicionado en el centro, van a ver más adelante por qué, pues vamos a poner el mero centro de la pieza en el centro, como si la viéramos en vertical, en este punto. Entonces, vamos a continuar con el dibujo. Voy a primero hacer los dos círculos. Selecciono el círculo con el punto en el centro y me vengo para acá. Entonces vamos a comenzar con las dos primeras herramientas del Sketch. Tenemos aquí abajo, en mi caso al menos, el Sketch Tools, que se compone de todas estas herramientas. ¿De acuerdo? Nosotros aquí en estas coordenadas es en el punto en el que se encuentra nuestro puntero. Y como estamos haciendo un círculo, nos está poniendo por default que lo pongamos el radio, como radio. En estos puntos o en estas herramientas vamos a activar y desactivar el grid. Y en esta otra es el snap point. Entonces, por ejemplo, si yo la tengo desactivada, puedo mover el cursor libremente. Me voy a sacar un poquito más el grid para que vean. Me puedo mover libremente. En cambio, si la activo,
voy a brincar entre las intersecciones del grid. ¿Se fijan? Esto depende de la aplicación. Muchas veces necesitamos hacer trazos más exactos sin tanta libertad, entonces lo activamos, y a veces necesitamos hacer trazos un poquito más menos exactos, entonces lo desactivamos. Ahora en este caso lo voy a activar para que esté por default con sus herramientas por default, desaparece así activado, y también el grid. Estos de aquí los vamos a ver más adelante, por lo pronto vamos a dejarlo así. Y entonces el puntero lo posiciono ahora en el eje horizontal y me aseguro de que esa línea punteada aparezca. Esa línea punteada nos indica un constraint. ¿Qué es un constraint? Un constraint es una especie, o es análogo a una cota para la interpretación, pero aquí para darle una restricción geométrica a nuestro elemento. Por ejemplo, si a mí me detecta el constraint en la horizontal, al momento de que yo le dé clic y haga mi círculo, ese círculo ya no se va a poder mover, al menos el centro de la horizontal. Si yo lo selecciono el punto del centro y lo trato de mover, no se va a mover en la horizontal, solamente se va a poder, perdón, no se va a mover en la vertical, solamente se va a poder mover en la horizontal porque va a estar atachado en la horizontal, que fue el constraint que me apareció. Entonces, si lo trato de mover en la vertical, no se va a mover, y en la horizontal, sí. Pasa lo mismo si lo hacemos con la vertical. Por ejemplo, voy a dibujar otro círculo aquí. Ahí me está detectando, por ejemplo, ahí lo tengo en el centro o en el eje vertical, pero no me detecta el constraint. Si lo lanzo el círculo, lo va a poder mover libremente. En cambio, si hago el círculo y me detecta ahí el constraint en la vertical, le doy clic, lo va a poder mover libremente sobre la línea vertical, pero en la horizontal no se va a mover. ¿De acuerdo? Entonces los voy a borrar, nada más los selecciono y los borro y listo. Ahora, ¿cómo sé que tengo el constraint asignado? Si se fijan, aquí aparece un circulito verde que me dice que tiene un constraint. Si yo lo selecciono, aquí en las especificaciones del sketch, puedo saber hacia cuál está atachado, por así decirlo. Entonces, con eso me aseguro de que ya lo tengo señalizado. Por ejemplo, si no lo tuviera, como el que pusimos acá, el constraint, pues no se pone ese circulito verde. Por ejemplo, este no lo dibujé y no lo dejé que se pusiera. Entonces lo quito. ¿Cómo se pone y se quita? Pues si lo quieren quitar el constraint, lo seleccionan y lo eliminan. Y ahora sí se puede mover libremente. Pero como yo no lo necesito ese constraint, si lo necesito, le voy a dar control Z para deshacer del movimiento, y la otra vez control Z para deshacer la eliminación del constraint. Este círculo y este círculo me dice cuál es el constraint que tiene. Entonces aquí me está seleccionando que es la horizontal y este punto. Entonces con eso entiendo que ese constraint representa la horizontalidad de este punto, o el anclamiento sobre este punto. Ahora vamos a ver de cuánto es ese diámetro. Vemos que tiene un diámetro de 20. Entonces a este círculo hay que darle un diámetro de 20. Aquí hay dos formas de hacerlo. El primero es dándole doble clic al círculo y ponerle aquí, si el diámetro es de 20, entonces el radio es de 10, ¿sí? Pero en este caso no es muy factible utilizar ese tipo de modificación, porque si nosotros lo seleccionamos o lo queremos mover y se nos mueve poquito o lo movemos mal, la medida también se puede mover. Entonces para eso también hay que darle un constraint de la medida, y ese constraint lo localizan aquí en estas herramientas, en las herramientas de constraint. ¿De acuerdo? Acuérdense que si no lo pueden ver, aquí en View, Toolbars, se aseguran de que esté, aquí está, de que esté seleccionado. Ok, también si no lo pueden ver y está seleccionado, vayan moviendo las herramientas que tenemos aquí en todos estos lados hasta que aparezca. Muy probablemente esté oculto.
Y si tienen una pantalla muy pequeña, entonces también es probable que se oculten muchas herramientas. Entonces, para asignarle esa medida a este círculo, voy a seleccionar el constraint, lo selecciono y después me voy al círculo, al punto en donde le quiero dar esa medida. Selecciono ahí y después me pide que lo ponga en otro lugar. El clic para que posicione la cota. Si no están muy seguros qué es lo que les está pidiendo, aquí abajo les está diciendo de qué está listo CATIA, o sea, qué es lo que necesita que le des en base a las instrucciones que estás manejando. Por ejemplo, si aquí selecciono constraint, me dice selecciona un elemento para darle un constraint, pero como ya lo tengo en círculo, pues así lo dejo. Ahora, para modificar este constraint le tengo que dar doble clic no al círculo, sino al constraint. Doy doble clic y ahora sí, aquí tenemos la opción de poner ya sea diámetro o radios. Nosotros tenemos un diámetro, lo vamos a dejar aquí en diámetro y habíamos quedado que era de 20. Entonces aquí le pongo 20, le doy OK, nada más le puse 20, como estamos trabajando en milímetros se pone por default. Pero también es bueno mencionar que, por ejemplo, si yo quiero 20 pero centímetros, en vez de dejarlo en blanco le pongo cm y se me pone en centímetros, en, en 20 centímetros, o sea 200 milímetros. Y como estamos, insisto, trabajando en milímetros, se me transforma esa medida a milímetros. Pero nosotros queremos 20 milímetros. Listo. Ahora, ¿a cuánto está alejado del centro ese dibujo, ese círculo? Pues notamos que el centro de ese círculo corresponde, como de aquí a aquí son 40, entonces la mitad, que es donde hicimos nuestro centro, va a ser 20, ¿no? Entonces tenemos 20 de aquí a aquí. Más estos otros 20, pues van a ser 40 del centro hasta acá. Entonces tendríamos otro constraint. Le doy clic al constraint. Le doy clic al eje vertical, que es de donde me puedo amarrar para darle una medida, ya que este va a ser mi centro en vertical. Y me voy al punto. Al punto. Si la medida estuviera en el arco, si la medida estuviera en el arco, aquí, yo seleccionaba del centro hasta este arco. Pero como la medida está al centro, selecciono de centro a centro. Entonces pongo centro y el que ya tenía preseleccionado en la vertical. Me dice que actualmente tiene una medida de 107 milímetros, entonces le voy a dar doble clic y habíamos quedado que era de 40. Ahí está en 40. Por lo pronto no vamos a hacer arreglos, vamos a dibujar todo, no vamos a utilizar espejo ni nada, vamos a hacer todos los dibujos eh, trazo por trazo. Más adelante que veamos el módulo de espejo y arreglos, ya los vamos a facilitar un poco más. Entonces, para dibujar el de este otro lado, que es este de acá, pues repito lo mismo, me posiciono ahí, que me detecte el constraint de verticalidad, ahí está, en la horizontal, perdón, ahí está, lo lanzo, ahí a donde caiga, y ahora con constraint, selecciono el constraint, y como está preseleccionado mi círculo, automáticamente se posiciona el constraint. Le doy clic en otro lado para fijar el constraint, después le doy doble clic al constraint nuevamente y le pongo 20. Otra vez genero un constraint, me agarro de la vertical hasta este punto centro, de centro a centro, y también está a 40. Ok, entonces ahora hay que dibujar el contorno. Vamos a dibujar el contorno y ese contorno pues va a utilizar este mismo centro y el mismo centro de acá para hacer este arco. Entonces son concéntricos, pero a diferencia de que este es de un diámetro de 40, entonces voy a hacer los dos círculos mayores. Y aquí es buen momento para explicarles otra situación de CATIA. Si ustedes le dan doble clic a un icono, se mantiene, es decir, si yo le doy un solo clic,
hago el dibujo y ya, se desactiva la herramienta. En cambio, si le doy doble clic, puedo hacer todos los círculos que necesite porque se queda preseleccionada la herramienta. Para deseleccionarla, les recomiendo que le vuelvan a dar clic, porque si le dan escape, en algunas ocasiones o con algunas herramientas, se les elimina las propiedades anteriores que acaban de hacer. Entonces le voy a dar doble clic y me posiciono en el mero centro y me aseguro de que me detecte el constraint de concentricidad, que es ese puntito con un halo alrededor. Entonces le doy clic y lo lanzo, donde caiga, no importa. Hago lo mismo con el del lado izquierdo, ya que tengo preseleccionado mi círculo. Lo lanzo. Muy bien. Ahora le doy clic en el círculo para que se desactive la herramienta. Y vamos a darle el constraint. Quedamos que era de 40. Le doy también doble clic al constraint y selecciono este círculo, anclo el constraint, selecciono el otro círculo, anclo el constraint. Y en este caso le voy a dar escape para que vean que también con eso se puede quitar. Vamos a modificar las medidas. Le doy doble clic a los constraints de los círculos externos y le pongo que es el diámetro de 40 en ambos. Doble clic aquí, 40. Muy bien, ya nada más nos falta la línea tangente de aquí a aquí y la línea tangente de aquí a aquí. Para eso lo pueden hacer con la línea directamente o con el profile. Vamos a hacerlo con el profile, la de arriba. Entonces vamos a apoyarnos también de que nos detecta los constraints del cuadrante. Miren, ahí me lo detecta de que estamos en ese cuadrante. Y como va a ser tangente y este es horizontal, pues queda perfecto. Entonces selecciono este otro cuadrante y si se fijan me aparecen dos líneas paralelas que me indican que va a ser tangente y que además está seleccionando el cuadrante. Le doy clic y listo. Se me queda seleccionada la línea porque es un profile. Entonces nada más le doy escape. Ahora con la línea la selecciono. Vamos a hacer el de abajo con la línea para que vean que es lo mismo. Selecciono la línea y me posiciono ahí en el mismo cuadrante. La lanzo y me quedo aquí también. Ahí está. Y como nada más es una línea, se desactiva automáticamente. Entonces si quisiera otra línea tendría que volver a dar clic. Lo contrario de profile, profile sigue hasta que tú le des escape o que cierres el perfil. Ok, ahora vamos a una de las cosas más importantes de la materia, los perfiles. ¿Qué es un perfil? Vamos a ver qué es un perfil. Un perfil es todo el perímetro, por ejemplo, todo el perímetro independientemente de la geometría, pero que no tenga ni una salida ni una entrada. Imagínense que es como una pista de carreras. Un perfil es más o menos como una pista de carreras, no tiene ninguna intersección. Desde que comienzas en la meta, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, hasta que llegas de nuevo a la meta, no hay ninguna salida ni ninguna entrada, o sea, no hay ningún cruce. Ahora, esto es un perfil. Si nosotros le damos un cruce, es decir, le ponemos aquí una intersección, aunque también esté cerrado, esto ya no es un perfil, porque tenemos esa intersección. ¿De acuerdo? Entonces, el perfil debe de ser una línea, arcos, lo que ustedes gustan, líneas y arcos, que no tengan ninguna intersección. Este es un perfil. Y por ejemplo, esto ya no es un perfil, porque aquí hay una intersección. ¿De acuerdo? Entonces, los perfiles son los que nos va a dejar extruir CATIA, porque es los que en operaciones booleanas es lo que va a entender CATIA que tiene un principio y un fin, entonces va a saber desde dónde empezar y dónde terminar como cualquier computadora o elemento computacional. Eh, si tenemos aquí una intersección, pues no va a saber cuál es el principio y cuál es el fin, ni tampoco va a saber cuál es la parte interior ni cuál es la parte exterior. Ahora, vamos a ver. Esto es un perfil, ¿sí? Y un perfil
tiene la capacidad de contener la cantidad que sea de perfiles. Entonces, este es un perfil, este es otro perfil y otro perfil. Mientras no tengan una intersección, no pasa nada. Esto sí se va a poder extruir. ¿Qué es extruir? Acuérdense que le vamos a dar la altura, o sea, que se haga en 3D. Entonces, esto sí se va a poder extruir. En cambio, si yo tengo ese perfil y agrego aquí a otro perfil, a pesar de que individualmente son perfiles, no se va a poder extruir porque Katia no va a saber cuál es la parte interior ni cuál es la parte exterior. O sea, va a tener este conflicto. ¿Ok? Entonces, si nos regresamos a nuestro dibujo, pues bien, tenemos este perfil, este perfil, este otro perfil y este otro perfil, que son los 4 círculos. Y tenemos estas 2 líneas. Si yo me salgo, Katia no me va a dejar extruirlo. ¿Por qué? Porque miren, acuérdense de la autopista, vengo por aquí. Y en este punto me topo con 2 salidas, una para acá y otra para acá. Entonces con eso ya no es un perfil. Vamos a borrar las líneas que me sobran. Aquí está esta herramienta de las operaciones. Por si no la encuentran, así es como se llama. Con esa la pueden buscar ahí en View. Yo la tengo aquí. Y aquí tenemos Trim, que es muy parecido a AutoCAD. Muchos de ustedes ya lo conocen, el Trim, de que seleccionas una línea y a partir de esa línea o par de líneas se puede empezar a cortar. Está ese y también está el Quick Trim. Desplegamos aquí dándole, posicionándonos en la flechita que apunta hacia abajo y seleccionamos el Quick Trim. Le voy a dar doble clic para que se mantenga la selección. Ahí está. Y entonces las líneas que me sobran, pues va a ser esta y esta. Y ahora sí, ya generé un solo perfil. Déjenme desactivar el Quick Trim. Ahí está. Tengo un perfil exterior y un perfil interior. Entonces, ¿qué va a hacer Katia al momento de extruir? Pues el perfil exterior va a ser el límite del sólido y los perfiles interiores van a ser perforaciones. Miren, me voy a salir del sketch en Exit Workbench ya que terminé mi perfil y le voy a dar en Path, en este de aquí. Acuérdense que es la de Sketch Tools. Es esta. Yo la tengo aquí. Entonces le doy aquí en Path y como está preseleccionado, eh, inmediatamente me lanza aquí el Path Definition. Entonces le voy a dar cancelar para que vean, le voy a dar escape para que se deseleccione. Ahí no está seleccionado. Entonces le doy pad y me pregunta a quién le voy a hacer ese pad. Y también si no entienden muy bien, aquí abajo pueden ver qué es lo que les está pidiendo. Ok, entonces nos dice que metamos todas las modificaciones de este pad. Entonces para seleccionar la geometría se posicionan aquí y ya sea que se vayan con el sketch, este botoncito, o lo más fácil que lo seleccionen directamente en el entorno. Aquí lo selecciono y listo. Entonces se fijan que se está extruyendo de esa forma y tenía que ser una altura de 10. Entonces aquí son 10. Muy bien. Le doy OK. Y listo, tenemos esa pequeña plaquita. Ahora, vieron que hicimos 3 perfiles, el perfil exterior y estos 2 perfiles para extraer ese material. ¿Qué pasa si ahora yo pongo un perfil dentro de ese otro perfil? Nada más para que prueben, miren. De este lado voy a desactivar el constraint, el snap to point, para poder hacerlo libremente. Me voy a poner por aquí y acá a este lado voy a dibujar un cuadrito pequeño. Entonces tengo el perfil exterior, tengo este perfil, tengo este otro perfil y estos 2 perfiles. Entonces si se fijan, esta área va a tener material, esta área no va a tener material, esta área sí va a tener material. Igual aquí, esta área no va a tener material y lo que está dentro del cuadro sí va a tener material. Miren, me salgo, se reajusta y listo. Pero como eso no lo necesitamos, pues lo vamos a borrar. Nada más es para que se ejemplifique, no es necesario que ustedes lo hagan. Listo, me salgo y me
me salgo del sketch, con Exit Workbench, se reestructura todo, cuando está en rojito es porque se está reestructurando. Y ahora sí hay que dibujar esta cara, ¿ok? Vamos a dibujar esa cara en el mero centro. Voy a, voy a, eh, aquí está, voy a poner mi geometría y voy a escoger este plano, el perpendicular al que teníamos de XY. Estos dos son perpendiculares si se fijan, pero este está apuntando, el YZ está apuntando de aquí hacia acá, según como yo hice mi dibujo. Puede que ustedes lo hayan hecho al revés, pero es cuestión de que tengan la noción de hacia dónde quieren dibujar. Es lo mismo como cuando están dibujando a lápiz. No porque hagan un dibujo con la hoja horizontal, el próximo trazo lo tengan que hacer como si la hoja estuviera en vertical, sino que toda la hoja horizontal, perdón, si toda la hoja, si la hoja lo hicieron, si empezaron con la hoja en horizontal, todo el tiempo lo tienen que hacer con el trazo en base a la hoja horizontal. Pasa lo mismo aquí. Entonces el plano que yo necesito es este, el ZX. Lo selecciono y me voy a Sketch. Ahora voy a hacer el perfil. Tengo que hacer este perfil. Voy a hacer este perfil primero y el círculo no lo voy a hacer hasta después, para que vean que se puede modificar el sketch sin problema. Entonces ahora sí es necesario que escoja Profile. Vamos a utilizar Profile. Lo selecciono y me posiciono en cualquier punto. Voy a activar mi Snap to Grid para que me ponga aquí. Ahí me posicioné. Ahí me dice las coordenadas, es a menos 20 en X, 10 en Y. Le doy clic y comienzo a dibujar. Cuando ya estoy seguro que la línea ya va a quedar aquí, le voy a dar un clic, pero voy a arrastrar el mouse. Es decir, le voy a dar un clic y voy a mover el mouse hacia arriba con el clic sostenido. Suelto el clic y se me genera un arco. Ese arco lo voy a poner hasta este punto, que se me ponga en azul, para que indique que es medio arco. Al ponerlo ahí me está indicando que es medio arco. Le doy un clic ya que estoy seguro y que sea simétrico. Si se fijan que tengo dos unidades aquí que son 20 milímetros y dos unidades acá que son 20 milímetros. Le doy clic y lo lanzo hasta aquí abajo. Tengo que estar seguro que me detecte ese constraint. Si ven la línea punteadita, miren, a lo mejor ahí se va a ver mejor. Ahí, esa línea azul punteadita que me detecte que va a estar a la misma altura que este punto. Ahí me lo detectó, le doy un clic y luego cierro mi perfil. No es necesario que ustedes lo muevan al entorno 3D. Si por ejemplo se les movió y quieren regresarse para tener mejor perspectiva, pueden utilizar las vistas, nada más que no suelen coincidir con los sketches de los planos. Por ejemplo, si yo pongo la vista frontal, si pongo la vista lateral, lo puedo volver a posicionar, pero a veces es necesario salirse del sketch y volver a entrar. Otra forma es salirse y volver a entrar al sketch, dándole doble clic en este de aquí del árbol. O sea, me salgo, lo busco mi sketch en el árbol, aquí, y le doy doble clic. Ahora le voy a dar en Path. Perdón, vamos a darle las medidas. Las medidas me dice que son este de 20, este va a ser de 40 también, un diámetro de 40, y con eso es suficiente porque con este diámetro de 40 también tenemos esta base. Entonces, como yo le puse en Snap to Grid y coincidía que son números cerrados, pues si se fijan ya está prácticamente definido. Le voy a dar doble clic al constraint. Estas dos herramientas son las mismas, nada más que están repetidas por cuestiones de otro tipo de proyectos que he trabajado, entonces no le hagan mucho caso a este de este lado. Pero cualquiera que seleccionen está bien. Le doy doble clic y me doy cuenta que este es de 20. Ahora selecciono este y me doy cuenta que tiene un radio de 20, o sea, un diámetro de 40. Ahora selecciono este y
tiene una base de 40. Después selecciono este y también tiene una altura de 20, pero se me puso en morado. Vamos a explicar por qué. Quería también que vieran este punto. Voy a quitar aquí el constraint. ¿Y por qué lo hicimos de esa manera? Específicamente por lo mismo, porque ya tenemos estas medidas y quería que vieran qué pasa cuando repiten constraint, ya que los estamos manejando y muy probablemente ya les pasó o les esté pasando. Si nosotros repetimos un constraint, me va a decir a cuál le hago caso, a este o a este, porque los dos me dicen lo mismo. O sea, los dos me están dando una medida. Entonces tenemos que borrar uno de estos dos. Voy a borrar este. Déjenme, se los especifico un poco más con un diagrama. Imagínense que tienen un cuadro. Ahí está. Y los cuadros obviamente tienen ángulos rectos aquí, o sea, aquí son 90 grados. Aquí también es un ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto. Entonces, eso nos da una serie de constraints. Hagan de cuenta que estos ángulos rectos son constraints, porque nos está diciendo que estos no pueden moverse más de 90 grados en ninguno de los ángulos. Por ende, este de aquí, este de aquí, por ende, estas dos líneas, o sea, estas siempre van a medir lo mismo. Las horizontales y las verticales siempre van a medir lo mismo, igual. Las horizontales y las verticales siempre van a medir lo mismo. Bueno, o sea, me refiero a las verticales entre sí, estas verticales entre sí y estas horizontales entre sí. Van a medir lo mismo. Entonces, eso se llaman constraint, si lo queremos ver así. Entonces, si yo le digo a este que quiero que mida, yo le digo, yo quiero que tú midas 10. Ok. Y luego después le digo, sí, y también yo quiero que esta mida, no quiero que mida 10, yo quiero que mida 15. Pues, si fuera Katia, estos se pondrían en morado. Se va a poner en morado porque me va a decir a cuál le hago caso, a este o a este. Porque como son ángulos rectos, todas estas esquinas no pueden medir diferente estas dos líneas. Estas dos líneas siempre deben de ser iguales, de una magnitud igual. Entonces, si yo le pongo aquí dos constraints, me va a decir a cuál le voy a hacer caso. A pesar de que al momento de que lo ponga, este diga 10, pero va a decir que tienes dos, como quien dice, dos instrucciones lógicas que se van a contraponer. Eso es básicamente el hecho de que se ponga en morado. Ok, entonces como ya quedó todo, las medidas que necesito, por ejemplo aquí como es radio de 20, pues ya lo dejamos así, no pasa nada. Acuérdense que el radio es la mitad del diámetro, más por si acaso. Ahora, yo necesito que este se extruya 20 hacia acá y 20 hacia atrás para que cuadre con esta medida que era de 40. Está preseleccionado, le pongo en pad y le digo que quiero que llegue en su primera dirección a 20. ¿Por qué no le pongo 40? Si le pongo 40 se va a sobrepasar, fíjense, se sobrepasa. Entonces quedaría algo así. Yo no necesito que mi elemento quede así. Entonces lo selecciono otra vez, le pongo 20. Pero me falta el del otro lado, el otro pedazo. Entonces le digo aquí en More. El primer límite es hacia acá. Y el segundo límite, pues si no es uno es otro, ¿no? Aquí nos dice el segundo límite es hacia acá. Le pongo el otro 20. Y entonces me estoy extruyendo 20 hacia arriba y 20 hacia abajo a partir de mi sketch. Ok. Y listo. Ahora nos falta este círculo. No lo hice en ese momento para que vean que se puede reestructurar cualquier sketch. Independientemente si le vamos a poner algún otro perfil para que se quite material o le vamos a agregar. Entonces voy a seleccionar de nuevo el sketch con el que dibujé esta parte de arriba. Le doy doble clic a este sketch ya que lo localicé en mi árbol. Por ejemplo, miren, antes de continuar, se fijan que los sketches desaparecieron.
entre comillas. No es que hayan desaparecido, sino que se ocultaron. Si yo le doy clic derecho, le pongo en Hide Show, se vuelve a mostrar. Nada más que como vamos a ir dibujando y nos van a generar más geometrías y geometrías, a veces estos nos empiezan a confundir, por eso se ocultan automáticamente. Y lo mejor es mantenerlos ocultos después de que ya lo utilizaron. Después le dan en Sketch, le dan doble clic a ese Sketch y vamos a hacer el círculo del centro. Voy a apoyar del Snap to Grid para que me quede exacto desde un principio. Entonces me posiciono aquí, que me detecte el constraint de que van a ser concéntricos. Le doy clic, lo lanzo aquí. Listo, yo ya sé que estas son 20 unidades. Entonces, si le doy el constraint, yo ya sé que este va a ser un diámetro de 20. No se confundan, este es un radio de 20 y este va a ser un diámetro de 20. Si me salgo, se va a poner un instante en rojo y se va a reestructurar. Me salgo y listo. Ahora sí ya tengo mi pieza terminada. Listo. Ya lo que son las cotas y las medidas lo vamos a ver más después, que es la representación gráfica en un plano, ya sea que lo vayan a imprimir o lo vayan a compartir, y que se puede hacer también con CATIA, pero por lo pronto estamos en el módulo de dibujo nada más. Estamos dibujando.